Hay historias que no necesitan monstruos para inquietarnos. A veces basta con un amanecer. Bienvenidos a las sombras del lector. Hoy nos adentramos en una de las obras que comienza con una transformación imposible, pero termina revelando algo profundamente humano. La fragilidad de nuestra identidad cuando depende de la utilidad, el silencio que puede habitar incluso dentro de la familia y esa inquietante posibilidad de desaparecer sin que el mundo se detenga. Hablo de la metamorfosis de Franz Kafka. Antes de continuar, una advertencia. Habrá spoilers. Si aún no has leído la obra, te sugiero muy ampliamente dejar el video, cerrarlo y la de la obra. Cuando termines, regresa aquí y aquí te espero. Vamos a continuar. La historia inicia con un despertar, que no es solo físico, sino ontológico. Gregorio Samsa, viajante de comercio y sostén económico de su familia. Abre los ojos y descubre que se ha transformado en un insecto descomunal. Kafka nunca precisa la especie, y tal vez ahí radique la clave. La monstruosidad no es zoológica, sino simbólica. Lo verdaderamente inquietante no es la mutación, sino la reacción de Gregorio. No grita, no se pregunta por el sentido del prodigio. Su primera angustia es laboral. Ha llegado tarde al trabajo. Desde el inicio comprendemos algo esencial. Gregorio no vive para sí mismo, vive para cumplir, para pagar deudas, para sostener un hogar. Incluso convertido en insecto, su identidad sigue atada a su función productiva. La metamorfosis no inaugura su deshumanización, simplemente la hace más visible. Cuando llega el gerente, llega a exigir explicaciones de por qué Gregorio llegó tarde y este intenta abrir la puerta de su habitación, pero ya no tiene manos. El mundo humano está diseñado para cuerpos humanos, no para insectos. Y tras un esfuerzo humillante, logra mostrarse. La reacción es inmediata. El mundo que lo está viendo, ahí es su jefe y su familia. Es horror, rechazo, violencia. El padre lo empuja de regreso a su habitación. Esa puerta que se cierra marca el inicio de un confinamiento gradual, no solo físico, sino también afectivo. Al principio la familia oscila entre la compasión y el descontento. Grete, su hermana, lo cuida, pero algo cambia lentamente. Gregorio comienza a preferir restos, desechos de comida en descomposición. Esto va marcando de alguna forma, pues, la metamorfosis que se va dando, como si su cuerpo confirmara el lugar simbólico que empieza a ocupar, lo que ya no sirve, por así decirlo. También su hermana con el pasar del tiempo se va cansando de estarle cuidando. Y bueno, el punto de quiebre llega con la escena de las manzanas. El padre le arroja varias manzanas con furia después de que la mamá se desmaya de ver a Gregorio así, un insecto. Esto enfurece al padre y con tal de volverle a encerrar en la habitación, le arroja manzanas y una queda incrustada en su caparazón. La herida no sana, se pudre lentamente, como una culpa imposible de extraer. Desde entonces Gregorio se va debilitando. Mientras tanto, la familia se reorganiza, trabajan, se sostienen y el cuarto de Gregorio se convierte en depósito, en el depósito de las cosas que ya no sirven. La metáfora, pues, es cruel, transparente. Lo inútil se aparta. Cuando la familia alquila una habitación a tres inquilinos buscando aumentar los ingresos de la casa, esta adopta una mayor rigidez y buscan aparentar normalidad. Todo debe funcionar perfectamente. Y Gregorio se convierte en un secreto vergonzoso. En una de las escenas más conmovedoras, Grete toca el violín
La música despierta en Gregorio un restos de sensibilidad. Sale de su habitación por instinto, pues más bien más por instinto, por emoción, por gusto, porque aún la belleza lo le llama, lo convoca. Pero la respuesta es devastadora. Los inquilinos reaccionan con repulsión y bueno, Grete ya agotada pronuncia una sentencia final. Ese ya no es mi hermano. Gregorio escucha, comprende y por primera vez actúa en coherencia con la forma en que lo miran los otros. Y bueno, con esto regresa a su habitación, ya exhausto, herido, desnutrido, con una manzana pudriéndose en su cuerpo y el abandono pesando más que la herida física. Gregorio muere. No hay discurso final, solo silencio. La familia, lejos de hundirse en el duelo, experimenta alivio porque pues se deshicieron de su carga o de alguna forma pues ya no está la carga. Salen a pasear un día más iluminado, como evocando un optimismo, hablan del futuro, observan que Grete se ha convertido en una joven ya apta para el matrimonio y la vida continúa. Pero la pregunta de la obra no solo ocurre cuando dejamos de ser productivos, la pregunta básica sería, ¿quién decide cuánto vale una vida? Ahí reside la inquietud más profunda de la metamorfosis. La transformación no fue únicamente la de Gregorio, fue la revelación de una verdad incómoda, aún hoy en día. Y es que cuando el amor se condiciona a la utilidad, se vuelve frágil. Cuando la identidad depende del rendimiento, se vuelve desechable. Kafka no nos habla solo de un hombre que amanece convertido en insecto, nos habla de una sociedad que convierte en insecto a quien deja de ser productivo. Y no hace falta una mutación fantástica como la del libro, basta con una enfermedad, con un despido, una depresión, una crisis que nos arranque del engranaje del gran sistema. Vivimos en culturas donde el valor suele medirse en términos de rendimiento, de productividad. Mientras cumplimos una función, pertenecemos. Cuando la función desaparece, pues no solo tiembla el ingreso, sino también nuestra identidad. La primera metamorfosis llega a ser interna. Comenzamos a mirarnos como un problema, una carga, un estorbo. Y luego llega la metamorfosis social. A veces no es violenta, sino sutil. Por ejemplo, disminuye las llamadas, se acorta la paciencia que tiene la familia con nosotros. El afecto se mezcla con incomodidad. No siempre es por crueldad, sino por miedo, miedo a la fragilidad, miedo a la vulnerabilidad reflejada en el que ya no es productivo. Y entonces el vínculo deja de definirse por amor y comienza a medirse en términos de costo. ¿Es una inversión o es un gasto? Aquí el absurdo de Kafka dialoga inevitablemente con el absurdo de Camus. Para Camus el absurdo nace del choque entre nuestra necesidad de sentido y el silencio que tiene el mundo cuando le exigimos ese sentido. En Kafka algo radical ocurre y la vida sigue existiendo y nos sigue exigiendo una eficiencia. La maquinaria no se detiene, aunque haya ocurrido algo extraordinario en nuestra vida. Ese es el verdadero espanto de alguna forma. No tanto convertirnos en insectos, sino morir en una habitación continua al mundo, a nuestra familia, y que la vida continúe como si nada. Pero hay algo aún más inquietante. No que nadie nos vea, sino que nosotros mismos dejemos de reconocernos como valiosos cuando ya no somos útiles.
No podemos evitar el absurdo, no podemos evitar que llegue el día en que ya no podamos producir, pero sí podemos decidir cómo miramos al otro, cómo nos miramos cuando la fragilidad nos atraviesa. Porque la verdadera metamorfosis no es perder la capacidad de producir, es olvidar que incluso en la vulnerabilidad seguimos siendo humanos. Por hoy es todo. Gracias por escucharme y buenas noches.